Mari, Mari, Compuche, Inche, Daniela, Blanca, Viñera. Hoy nos encontramos en el lugar más bonito del Huelmapu, el humedal Angachí. El cuento se llama Sangüe Cañurú, el cerdito y el zorro. Esta es la historia de nuestro amigo Sangüe, que se encontraba un día caminando en el humedal Angachilla. Iba caminando muy contento hasta que vio la cima de un árbol. Se subió y se puso a esperar. Entonces, de repente sintió un ruido de algo que se acercaba. Nuestro amigo Ñurrú venía caminando. De repente dijo, qué bonito lugar. Dijo, y miró hacia arriba. Y vio a un cerdito arriba de un árbol. Entonces dijo, ¿qué estará haciendo ese cerdito? Voy a ir a preguntarle a nuestro amigo Ñem Maguisa. Ñem Maguisa se encontraba muy relajado, sentado, esperando. De repente pasó nuestro amigo Ñurrú y dijo, Mari, Mari, Ñem Maguisa. Oh, hola, Mari, Mari, la mien. ¿Qué anda haciendo? Ando paseando, pero vi a un cerdito arriba de un árbol. Dijo, ¿y qué quieres que haga con eso? Quiero saber qué está haciendo arriba. Oh, anda a preguntarle a él. Oh, tiene razón, Ñem Maguisa. Perdón, peguayo. Nuestro amigo cerdito siguió caminando hasta que volvió a encontrar a nuestro amigo cerdito arriba del árbol. Nuestro amigo cerdito estaba sentado, echado. Dijo que está rico aquí en la copa del árbol. De repente vio otra vez. Dijo, Ñurrú, se escapó. Ñurrú seguía caminando. De repente gritó, ¡Sangüe! Sí, Mari, Ñurrú, Ñurrú. Mari, Sangüe. ¿Qué estás haciendo arriba del árbol? Nada, estoy aquí. No sé. No sé. ¿No me quieres contar? No te quiero contar. ¿Me invitas? ¿Me invitas a subir? Bueno. Lo pensó mucho rato el cerdito, hasta que dijo, le voy a tirar una cuerdita. Y le tiró una cuerdita. Y nuestro amigo empezó a subir. Y nuestro amigo cerdito arriba del árbol estaba muy pensativo y decía, como que parece que no lo hice bien. Y nuestro amigo zorro seguía subiendo. Y nuestro amigo cerdito tiraba la cuerdita. Y de repente dijo, no, este zorro me quiere comer. Y cortó la cuerdita. Y nuestro amigo zorro cayó. Y nuestro amigo Sangüe lo miró y se escondió. Nuestro amigo zorro le dolió mucho su cabecita, pero admitió que sí quería hacerle algo a nuestro amigo Sangüe. Así que vamos a dejar la historia hasta aquí. Vamos a terminar este cuento, este peu tradicional, con un content mañú para todos los que nos están viendo y escuchando.